Y la otra, el otro organismo que debemos también tener y no debemos olvidar son Mexicanos Primero, que es la sociedad que metió todo este proceso, bueno, la OCDE manda todo esto de la reforma educativa, pero es a través de Mexicanos Primero quienes va a someter a la Secretaría de Educación Pública todo el proyecto de modernización educativa que ahorita, o reforma educativa, que ahorita tenemos, que no es una reforma educativa, sino es una reforma laboral para reprimir, para controlar al magisterio, que es el único sector que tiene el contacto tanto con los niños, con los padres de familia y con toda una sociedad que saben que podemos tener injerencias para un cambio como tal. Entonces, si ahorita ustedes se preguntan ¿qué es lo que se hace en la escuela? Pues en las escuelas ahorita lo que más está preocupado el Estado es con numeritos estadísticos. O sea, ustedes de cualquier materia que ustedes dicen, español, ¿no? Si ustedes revisan los planes y programas, no hay gramática, no hay lingüística, no hay ortografía, no hay nada, porque ahora solamente son proyectos que el alumno redacte, que lo haga como sea, pero dan por hecho que el niño o el alumno ya tiene todo un proceso, como llegar aquí a la preparatoria, a la universidad, que ya tienen todo un proceso de conocimientos. Que yo también tampoco niego que no lo tengan, al contrario, tienen un nivel de conocimiento y que de ahí debe uno de partir en ese proceso, pero no para hacer unos textos libres, ¿no? Entonces, si ahorita también ustedes revisan el programa que se va a aplicar, fíjense cómo están el Estado, todo el sexenio de Peña, elaborando un proyecto y programa y no se va a implementar sino hasta el próximo sexenio, ¿no? Y entonces todo ese tiempo de sexenio, yo les decía a mis padres de familia, imagínense hagan un pastel, pero empiecen por decorarlo, ya que lo terminan de decorar, ahora sí preparan la masa, ¿verdad? Y lo meten al horno. Eso es lo que el Estado nos ha estado enseñando y ha estado la sociedad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ni hay planes de programas, ni hay libros de textos actualizados, ni nada. Y ahora, un proceso que en este ciclo escolar están los planes y programas, pero si nosotros revisamos los contenidos han disminuido, ¿sí? Los libros de texto ni siquiera nos los han dado, pero quieren que nos actualicemos a través de internet. Y yo digo, sí, usar la tecnología es muy buena, pero los que somos docentes sabemos que el intercambio de experiencias, de la enseñanza, ¿verdad?, es a través de esto. Yo aquí aprendí muchísimas cosas para perfeccionarme primero, para crecer como persona, como mujer, y que después yo lo pueda aplicar con los alumnos, ¿sí? Si yo quiero un cambio, va a ser a partir de mi persona, ¿no? Entonces, imagínense ahorita, está súper saturado. Yo le llamaría, yo les decía a mis compañeras, ahora que hice visitas, que nos damos tiempo para ir a las escuelas, ¿verdad?, de brigadiar, estamos exageradamente explotadas y sometidas. Es una forma de sometimiento al docente que se le está haciendo ahorita, porque tienes que, estadísticas más que conocimiento, preparación, tienes que preparar, los que conocen más de la idea saben que la preparación debe ser en su centro de trabajo y en su horario de trabajo, ¿no? Y tú, maestra de primaria, de secundaria, tienes que actualizarte sábados y domingos o en la noche vía internet, ¿no? Entonces está, de verdad, es increíble el sometimiento y la explotación, y sobre todo el temor hace que no nos podamos levantar y decir ya basta, porque hace falta de verdad un cambio de nosotros mismos como mentalidad y reconocer que estamos siendo sometidas por un conocimiento que ni existe, ni un cambio que no existe, ni una reforma que no existe. Gracias. Yo quisiera, bueno, sí meterme. Sí, iba a meter mano. ¿De qué privilegio? Ya había levantado la mano. Sí, ya había levantado la mano. Bueno, una de las cuestiones de por qué, como decíamos en nuestra introducción, por qué hacer una sesión sobre el conocimiento feminista, tiene mucho que ver con esta cuestión de la construcción de los proyectos alternativos que se están haciendo en México, que hemos tenido más relación pues con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, esta cuestión está pensada como en este vínculo de los docentes
los investigadores, los filósofos, los historiadores, los psicólogos, etcétera, que están en la universidad, y ponerlo sobre la mesa una cuestión de el proyecto que está pasando sobre la reforma educativa desde el seminario. Creemos que no es un proyecto de corta duración, es un proyecto de larga duración que viene desde los 70 y desde los 80, que ha ido ganando terreno tanto teórica, ideológica y en el sentido común de las personas. En los 80 y en los 90 no se hablaba tanto de educación de calidad. Se empezó a sumergir y hubo un debate sobre la calidad de la educación desde la izquierda, pero la izquierda rápidamente lo dejó y no lo volvió a retomar, y lo tomaron los grupos conservadores de derecha y extrañamente luego los gobiernos, que ha sido una constante. Entonces es interesante plantearse que el proyecto, por ejemplo, de la nueva reforma educativa, que no tiene nada de nueva, si ustedes revisan los documentos, solamente es un pegote de las diferentes cuestiones que se han desarrollado sobre competencias. El discurso de las competencias, ahí está. Lo que han aumentado son palabras nuevas como aprendizajes claves, el marco común curricular para media superior, pero que además en diciembre acaban de decir que además urge una reforma estructural para las universidades. Ya iniciaron con la educación primaria, preescolar, secundaria, bachillerato, y lo que faltaba es las perlas de la Virgen, que son las universidades públicas, que son los espacios donde se ha resistido para la discusión, por ejemplo, de este tipo de temas, que podemos tener diferentes posiciones, pero que vemos que es urgente plantear cómo podemos poner estas discusiones o reflexiones para proyectos educativos, llámese contenidos, conocimientos o visiones de política, de las prácticas concretas de las que debemos de hacer. Entonces, por ejemplo, creemos que sí es un proyecto de larga duración y que los que están detrás es la visión empresarial, que en documentos como Ahora es Cuando ya tienen, por ejemplo, en algún momento Huahuetes ya lo había mencionado, ya tienen hasta el 2030, 2040, y si ustedes revisan los documentos que van difundiendo, ya no es el 2030, es el 2040, el 2050, y además te ponen metas, objetivos. No es de corto plazo. Y una cuestión interesante es con quién, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, y se va a escuchar ruido, tiene que negociar para llegar a la presidencia. ¿Con quién está negociando? Pues es con los empresarios. Entonces ahí la pregunta es a corto plazo los proyectos, si la visión imperante, conservadora, religiosa, o lo que ustedes le quieran poner, porque además tenemos diferente visión religiosa de Estados Unidos aquí, proviene de estos grupos. Pero además hay una cuestión de por qué nosotros pusimos la cuestión del conocimiento. Se está privatizando desde la escuela pública el conocimiento. ¿Y a qué nos referimos? A cuestiones muy básicas que desde principios del siglo XX se tenía como clave el objetivo. Saber leer, escribir, una cultura general, hacer cuentas, ya se está perdiendo en educación primaria. Se está perdiendo tanto que tenemos como prueba a los maestros de educación media superior, que los chavos no saben leer, sumar, multiplicar, pero no es tanto porque no haya procesos de transmisión o conocimientos, sino porque ya no se quiere enseñar a leer y escribir en las escuelas. ¿Cómo se está dando esta privatización del conocimiento concreto? O sea, podemos ir a las teorías más reflexivas y críticas de Freire. ¿Y a qué se está refiriendo el Freire? Se está refiriendo, por ejemplo, que leer y escribir es leer tu mundo y transformarlo. Y se está dando en la cuestión de que se está negando con procesos de decir, no toques al niño. Pero ahora con toda la visión que nos han planteado aquí, es así de, pues te están deshumanizando también. Te están quitando el conocimiento, te están quitando la sensibilidad y te están quitando la vida. Porque nuestros estudiantes se están muriendo y se están matando entre sí también. Hace un rato le mencionaba a la maestra de que la escuela lo que está también es conteniendo la violencia que el mismo estudiante tiene contra sí mismo. Ya no es necesario, aunque ya lo hicieron en ley, echarnos el ejército, pero todavía no lo echan, pero ya no es necesario que inmediatamente saquen las balas. Nos estamos muriendo, y niños, niñas o niños que se están violando unos a otros. Niños y niñas
que están asfixiando y ahorcando a los demás, porque además es divertido. ¿Cuáles son esos discursos de la diversión, de decir es su libertad? ¿Qué está sucediendo? Y otra cuestión de por qué hacemos este tipo de cuestiones con los profesores, con los maestros, es que creemos que las universidades públicas deben cumplir el papel de estar con las personas concretas de carne y hueso que están en el aula. Mutuamente nos educamos para saber cómo hacerlo, porque no hay especialistas en educación. Construimos proyectos en educación y los tenemos que reapropiar, porque si no tenemos una visión de futuro o proyección, vamos a estar perdidos. Yo me voy a tener que retirar, pero sí quiero decir algo que como dice ahorita José Carlos, es un proyecto a largo plazo, pero pensando justamente que es un proyecto a largo plazo, yo me refiero, y las maestras no me dejarán mentir, durante muchos años se enseñaba vía el método onomatopéyico. Mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá masa la masa. Vino el cambio en los 70 por la enseñanza global. La sorpresa fue que las maestras y los maestros hacen lo que pueden, y afortunadamente hacen lo que pueden, porque tardó mucho tiempo en entrar el método global de enseñanza de la lectoescritura. Entonces sí creo que también hay que, no quiero ser catastrófica, efectivamente, y yo tengo un artículo en donde digo, se ha privatizado la educación, porque lo que se ha privatizado es la mentalidad de las personas. O sea, no es que me vayan a cobrar cuotas en la universidad, es que simplemente mis estudiantes y yo como docente, muchas veces ya dejamos pasar las cosas porque estamos enajenados, estamos alienados. Eso es lo que se está privatizando. Pero también le apuesto a que hay una cierta autonomía en las aulas. Y esa autonomía en las aulas es, y como decía Concepción, el cambio no tiene que venir de arriba. Y decía Francesca, ¿o quién dijo me vuelvo zapatista? ¿Me pongo zapatista? Es desde abajo. Y sí creo que hay una cosa que se llama la resistencia. Y la resiliencia en el sentido de que se le da un nuevo significado a la vida, no solamente un nuevo aprendizaje, es un significado. Yo le apuesto a que va a ser de largo plazo el cambio, porque la autonomía que tiene una docente y un docente en el aula es lo que permite lo que decía yo, la laicidad. Entonces no hay que asustarnos, nos gusta el poder saber, poder gozar, poder vivir. Solo decirle una cosa. Yo he trabajado mucho con la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y en particular con un grupo que hace estudio pedagógico de género y feminista y estudios en derechos humanos. La Universidad Pedagógica Nacional, el martes de la semana pasada, tuvo un problema muy serio, estalló una bomba que efectivamente alumnos estaban preparando en una aula. Hubo 5 heridos y todo. El problema es que esa es una universidad de resistencia donde se construye educación popular, donde pensamos la educación pública sin pensarla como educación de Estado, no necesariamente Estado y público no son sinónimos. Podemos tener una educación pública comunitaria que no es de Estado. Pensamos los derechos humanos dentro de la educación, no como una materia, sino como una práctica educativa y un ejercicio constante de cosas. Y ahora están diciendo que todas las personas que estudian o enseñan en la universidad pedagógica somos terroristas. Así que vayan pensando también en términos latinoamericanos cómo se construye la resistencia, porque de repente, bueno, pues no podemos controlar las posiciones políticas de nuestro alumnado, ¿no?
Y obviamente la cuestión es que si de repente sucede una cosa así, los medios de comunicación masiva, que son medios al servicio de la represión del Estado, se van a cebar, ¿no? Entonces van a decir, uy, ella habló de la educación como un espacio de resistencia. Ella dijo que la educación tiene que ver con la lucha de clase. Yo digo que hay que masturbarse. La otra dice que no sé, siempre lo digo. Entonces somos toda una bola de degeneradas, terroristas que enseñamos quién sabe qué, feministas, ¿no? Entonces, creo que es bien importante saber, México, Colombia y Chile son los países más de derecha de América, bueno, aunque Estados Unidos también, pero ellos son malos, porque son imperialistas, pero nosotros no lo éramos. Esa es la diferencia. Este era un país que se podía tener una imagen externa que no era la de un país fascista. ¿Y qué nos está pasando? Estamos como Honduras, estamos como Colombia, estamos como Chile, identificados como países de extrema derecha. Perdón, eso pasó en Bogotá, lo de la bomba. Sí, el martes pasado, hace 7 días. Sí. Entonces, debemos también construir discursos sobre qué educamos, cómo educamos y para qué educamos. Bueno, ese es bueno, intentémoslo. No sé. Yo quisiera una duda, pero justamente lo han hablado en todo. Estamos hablando de lo que es el trabajo de la resiliencia, de la inclusión, de la sociedad, de la cultura. Inclusive tuve la oportunidad de ir a otro foro antes de venir a y se habló un poquito del indigenismo, cómo inició como algo interesante, muy bueno, cómo vemos todo lo que es multicultural, los problemas multifactoriales que vienen precisamente de que no somos un país que haya sido solo un pueblo, éramos muchos pueblos, se generaron muchos problemas, seguimos siendo, y en el momento se volvió patriarcal, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando dijeron, es que el indigenismo se volvió patriarcal, y en algún momento dijeron, ¿cómo va a ser algo patriarcal? Se vuelve patriarcal. Y entonces me llamó mucho la atención, ¿dónde vamos a encontrar estos aliados? ¿Dónde vamos a encontrar esta enseñanza para la paz? Y es que la tenemos que generar a través de la deconstrucción, del análisis. Manejamos cómo el estudio se maneja para la profesión, para el capitalismo, cómo los mexicanos verdaderamente somos muy estudiosos por naturaleza. Tú preguntas y llega un mexicano, hay un mexicano en todas partes. Yo hago mucho la broma de que hubo un mexicano que apagó el fuego eterno en los Juegos Olímpicos, no, pero ahí estaba el mexicano. ¿Cómo llegó el mexicano ahí? O sea, el mexicano es muy querido, el mexicano es muy estudioso. Entonces, ¿por qué caemos en ese error? ¿Por qué nos empezamos a atacar? Porque es algún momento dejamos esta educación para la paz, y nos dejamos influir precisamente por nuestros vecinos o por otras cosas. Por ejemplo, le comentaba el entretenimiento. El entretenimiento, por ejemplo, yo decía, había niños de 14, 13 años y niñas también que llegaban, es que no me dejaron ver Deadpool, o no me dejaron ver Wolverine. Y decía, es que es una tontería, palabras de ellos, de los niños no mías, es una tontería que no me dejaran verlo solamente porque le arranca la cabeza. Y dije, ese nivel de falta de sensibilidad, pedagogía de la crueldad, esa pedagogía de la crueldad, entonces esa era mi duda, ¿no? Todo lo han elaborado, entonces yo por eso ya no sentía que fuera tanto mi duda, pero sí me quedé con la parte de los aliados, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar la manera de que si nosotros estamos, como dirían los cursos de coaching, si nosotros estamos despiertos, ¿cómo hacemos para pelear contra esa derecha, ¿no? Y me dice, por ejemplo, es que la derecha es la que tiene el dinero. Dice, entonces, ¿cómo la hacemos para pelear contra el dinero y el poder? ¿Cómo hacemos que los verdaderos, si obviamente, me imagino que debe haber gente de la derecha que piensa, si no, no estaría en donde están, pero ¿cómo lo hacemos para que precisamente si somos más los que estamos aquí, siendo comunidad, los que estamos en la cotidianidad, en el conocimiento, en el cambio, en el contexto, ¿cómo vamos a hacer estas labores para que se demuestre el interés en los demás?
Y entonces ahí me llama mucho la atención precisamente si entraría el feminismo, ¿no? Entonces, ¿cómo le explico esto a una persona sin que sienta que nada más es feminismo porque soy mujer? Sino que es precisamente una posición política que es importante y que sí lograría generar un cambio, pienso. Excelente No, yo sí quiero agradecerle a José Carlos. ¿Qué es ese? 79. ¿No sería como que el problema al Estado, al poder, le conviene atacar los derechos de las mujeres, la violencia contra las mujeres, para dividir a las mujeres de los hombres? Digo, yo me pregunto si no será una de las causas principales. Y para desensibilizar la sociedad entera, a fuerza de ver una mujer primero violada, después asesinada, siempre más fuerte, empezó a matar y a matar y a matar, y la sociedad está desensibilizada. Casi la víctima es culpable de ser víctima. La sociedad le echa en cara que no supo defenderse. En una sociedad no tenemos por qué saber defendernos. Tenemos derecho a no ser agredidas. Sí, pero a ver, ahí eso es bien importante, porque lo que estábamos diciendo es que la situación y la pedagogía de la crueldad es justamente que ahora ya no solo son las mujeres, el individualismo, la desensibilización, el chico que asaltaron el día de hoy con una pistola en el Metrobús se sentía culpable porque había cargado mal su celular, le pusieron una pistola. Entonces, estamos cayendo en una sociedad en donde el individualismo, donde la falta de comunidad no logra consolidar. Y yo decía agradecerle a José Carlos que se mantenga este seminario, porque son estos núcleos pequeños los que permiten en un momento dado empezar a difundir la conciencia de un mundo mejor. Pero de otra manera, digo, yo no sé qué hacemos tú y yo aquí, Francesca. Y yo quisiera decir que nosotros como docentes, cuando hay un programa nuevo en la televisión, y eso que ya lo manejaron aquí, los medios de comunicación juegan un papel súper importantísimo. Es casi los que educan en un momento dado, inician la educación en la casa, y está tan deshumanizado, tan cruel, que en las escuelas vemos el reflejo, ¿no? O sea, si hay una novela donde las niñas van de cierto tipo de peinado, ¿verdad? Empiezas a ver, ¿de dónde? O cómo se comportan, o ese tipo de cosas, ya van con un estereotipo que la propia televisión les va creando y que va y se llega a ello, ¿no? Entonces a mí me parece que los medios de comunicación van a jugar un papel primordial para la deshumanización, porque yo les decía antes a mis alumnos, si no podemos leer todos los medios, párense en la esquina del periódico y lean todos los encabezados de los periódicos. O sea, ¿qué es lo que dicen? Y vamos a tener una idea. Entonces, el único periódico antes, cuando nosotros éramos chicos hace muchos años, era La Alarma y La Prensa, ¿no? Donde ponían ahí la descabezada o ese tipo de cosas, y ahora no. Ahora todos entran en ese, porque es un amarillismo. Y yo aquí, por ejemplo, cualquier ese del metro, de no sé, afición o no sé qué, aparte de toda la escena tan cruel, también hay una desvaloración de la mujer, porque es una forma de vender, pero son los estereotipos de los medios de comunicación, y yo creo que eso sería otro tema que tendríamos que abordar, porque es tan amplio que es parte de la educación, que es parte de la cultura y de la deshumanización que están. Ahora a los niños con los videojuegos les quitan la mano, les rompes la cabeza, todo explota, ya lo ven como natural, ¿no? Una mujer aparezca violada, destrozada, torturada, o un hombre, lo que sea, ya no pasa nada, ya no eres sensible a ese tipo de cosas porque ya lo estás jugando, ¿sí? Entonces, es una deshumanización desde mi punto de vista que es muy cruel, pero que son los medios de comunicación y que también nosotros jugamos ese rol
porque compramos o les damos a los alumnos o les dan los padres de familia o la propia familia, ¿verdad? Los juegos más modernos o qué sé yo, que no les está ayudando. ¿Por qué? Porque los padres de familia, además, algunos, no digo que todos, es más fácil entretenerlos y tenerlos ahí en la televisión o con los juegos, ¿verdad? O en la computadora para que se entretengan, ¿no? Entonces, pero yo digo que es un tema así como que, uff, enorme. ¿Y la próxima reunión del seminario sería dentro de cuántas semanas? O en la próxima fecha. Sería, va a ser el 27 de abril. 27 de abril. Y vamos a trabajar el tema sobre qué es la nueva reforma estructural de las universidades, ya que a la NUYES le urge, pues por lo menos que nos digan qué es eso. Bueno, así entendemos por dónde va, ¿verdad? Sospechamos, quién sabe por qué, cuando dicen estructural, sospechamos qué tipo de reforma. Pues agradecemos. Por favor. Sí. Por favor. Bueno, son demasiadas las ideas que vienen a mi cabeza, muchísimas y diversas. Solo en el caso de la pregunta que hacía sobre esta cuestión del abuso y asociarla con las ganas de quitarme la vida. Ajá. Yo considero que hay dos ejemplos muy claros, uno de ellos en el CCH Vallejo. Tal vez no estamos hablando de educación básica, de cómo se tomó el asunto y de cómo esto llevó a la persona, a la mujer que fue víctima, a pensarlo en un momento y a cómo ha sido el acompañamiento nulo, solo de sus compañeros. Bueno, es lo que pasó en Prepa 5, creo que nada más. Hay otra situación que quisiera tocar mucho y que me dio pie, precisamente ahorita, ¿no? ¿Por qué tenemos que saber defendernos? Yo les decía hace poco que a mí me gustaba mucho decir que en el caso de mi hija, se llama Leslie, que en el caso de Leslie, ella tenía herramientas, que ella no era una chica que le faltaran esas herramientas de saber qué grado de violencia se estaba viviendo, pero hubo un contexto que abarcó a sus compañeros, a las personas donde vivían, donde convivían, a nosotros obviamente como familia, como sus padres, a muchas figuras que estuvieron ahí. Y yo les digo, yo soy educadora, ¿no? Mi formación es como educadora. Entonces, yo estoy en contacto con los chicos, con las chicas, igual de preescolar, igual de primaria, y yo les puedo decir, y mucho con mis compañeras, porque yo procuro seguir estudiando, aprendiendo, y yo coincido con muchas chicas jóvenes y tengo referentes, pero es algo que se escapa, y justo es eso, o sea, de pronto la mejor medicina es esa, o sea, porque yo estoy convencida de que es todo, o sea, nosotros y nosotras como educadoras, no podemos solas y solas, no podemos, o sea, se habla de una sociedad de padres de familia, yo digo, tenemos que empezar a hablar de comunidades, o sea, la comunidad escolar, incluso no solo la comunidad escolar, sino también esa relación de la comunidad escolar con la comunidad. Ajá. O sea, yo me pongo a pensar muchas cosas. Yo ahorita tengo un periodo que solicité, que tengo la fortuna, que no tiene muchas madres, para poder hacer todo lo que tengo que hacer para que esto no quede impune. Y mucho tiene que ver con el mensaje que se manda. O sea, el mensaje que se está mandando es no hay problema. O sea, el mensaje que se manda desde el CCH Vallejo, el mensaje que se manda desde la Procuraduría, el mensaje que se manda es ese. O sea, no puedes hacer nada, así son las cosas. Se llama violencia institucional. Así es. Violencia institucional. Y nos están enseñando justo a eso, a decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué si sabes que la violencia está ahí, a flor de piel, por qué sales con minifalda? ¿Por qué sales hasta ahora? ¿Por qué estabas ahí? O sea, todas estas cosas, todos estos elementos
que nos llevan a justo sentirnos culpables, ¿no? Y de hecho lo somos. O sea, yo les decía a 20 peritos masculinos, 20 hombres, 20 peritos, yo les decía, ¿cuándo le van a dar a mi hija el beneficio de la duda? No tengo dinero, pero si tuviera yo, si ustedes me dicen casi que no hay forma de obtener justicia, porque para mí es justicia, entonces yo les pregunto, si yo tuviera mucho dinero y yo a cada uno les dijera, represéntame, porque ahora parece que nos tenemos que defender, como que nos queremos tener defensa, somos nosotros, yo les decía, si yo te pagara lo que nos cobraba una perito, 2,000 pesos por hora de servicio, yo te los pudiera pagar. Tú me dirías lo mismo, que no hay que ofrecer, o sea, que no hay elementos, que no hay... ¿Tú de verdad me lo dirías? Entonces, el Westerbork ya no tendría un representante, o sea, esta gente no tendría, no sé, Chapo Guzmán no tendría. Entonces, son cosas son muchas, que yo digo que tenemos que crear aliados. O sea, esos aliados que están en la sociedad de padres y familia, que participan más, las mujeres sí, pero también están los hombres. Hay una escuela, un preescolar que una maestra les estuvo enseñando a los chicos a leer, a decodificar, porque ella pensaba que era lo mejor. Los papás también pensaban que era lo mejor y guardaron silencio por mucho tiempo para que la maestra pudiera hacerlo. Más bien fue una cuestión personal la que suscitó que se supiera y entonces sí, la maestra la despidieron. Pero esas cuestiones de ir creando esas alianzas, ¿no? Me viene también a la cabeza. Nosotros en algún momento resolvimos en algún lugar y se venía haciendo así, no sé si ahora se sigue haciendo, que cuando había un caso de abuso y se notificaba, primeramente lo veía el profesor, la profesora en el aula, se le comunicaban a los directivos, ellos nombraban un comité sin que los demás profesores supieran quiénes eran y son los que tenían una reunión muy básica donde se veía cómo se podía ir dando solución para, en el caso de que fuera, sobre todo cuando eran los padres los que estaban abusando o alguna persona muy cercana. Todas estas cosas, no sé si todavía se sigue utilizando, pero antes era así. No siempre eran los mismos que intervenían profesores y profesoras, y se hacía de esta manera. Bueno, me vienen a la cabeza tantas cosas, pero decimos que en esta experiencia yo vengo también del encuentro fue música para mis oídos. Y yo les digo que crean la educación para la paz, porque ahí está todo, ahí está. Es crear esas alianzas con los mismos compañeros y compañeras profesores. O sea, yo ahora pienso, si voy a volver a la escuela o no. Me gustaría mucho volver, pero no sé cómo va a ser, porque es muy difícil, porque de pronto es complicado, porque ¿cómo vas a interactuar con niños y niñas cuando no pudiste cuidar a tu hija? ¿Me explico? Ay, pero perdón. ¿Cómo es el hablar de que la maestra Araceli tuvo una situación y no va a venir a la escuela este tiempo, pero no podemos hablar del tema de Leslie aquí? ¿Cómo en un primer momento su hijo no es parte de la comunidad universal? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para entrar nuevamente? Y esto me da muchas herramientas para decir que vuelvo con una calidad moral todavía más elevada, ¿sí? Porque
hacer las cosas. Yo quiero hablar con mis niños. Ya una generación se fue. Yo quiero hablar con mis compañeros, quiero hablar con mis directivos, quiero hablar con los responsables de la zona escolar, con mis maestros en la UNAM. Y quiero hacerlo desde una altura más grande. Por eso busco la justicia, por eso busco la razón me asiste y nos asiste. Mi hija no está viva para defenderse, pero su cuerpo habla y tenemos que escuchar. Y para allá vamos, porque el mensaje tiene que ser de que ya no se va a tolerar, de que ya no va a haber impunidad y de que las víctimas son las víctimas por todo un contexto, de que sus amigos no hablaron lo que vieron porque estaban educados y estamos educados para respetar la vida privada, de que la casera y las personas no hablaron porque eso es parte de la vida privada, de que si yo lo digo, entonces va a decir que soy chismosa, que me metí en su relación y que por eso terminó esa relación que era tan bonita finalmente, ¿no? Entonces, de que cuestionar el amor que sentía ella por él o no, e incluso cuestionar el que a mí no me dio prácticamente 24 horas, porque yo iba a ver a mi hija el día 4 de mayo. Ella me citó en su casa, que me pareció muy raro, porque ella sentía que tenía todavía el control y ese día iba a ser el día 4 de mayo. Él la mató el día 3 de mayo, porque ahí terminó sus redes sociales, porque yo pensé que estaba hablando con mi hija y estaba hablando con el agresor desde su Messenger de Facebook. O sea, ¿cómo empoderamos también a esa comunidad escolar? Porque los niños no todo el tiempo están en el aula, están en el patio y hay personal manual, porque están de pronto en una actividad cultural y hay padres de familia. Y no sabemos en qué momento alguien va a tener que asistir. Entonces, creo que es eso, o sea, hacer alianzas y no vernos como solos y solas y decir es que los nuestros llevamos toda la carga. No, o sea, tenemos que pedir ayuda también. Y decirle, y siempre hay gente buena, somos mayoría, y la vamos a tener. Pero el asunto es que cuando tenemos las cosas en nuestras manos, tenemos que apretar y jalar para que las cosas cambien, para que suceda. Y decir, no, la gente no es tonta, la gente tiene miedo. Yo le decía a una de las chicas, pero ¿por qué me dices que te da pena salir ahora? Que te están proponiendo un cambio de horario, un cambio de plantel. El que se debe esconder es él, no tú. Tú debes caminar con la cabeza en alto, no agacharte. Eso lo debe hacer él, porque él es el agresor. Tú no, mi vida, tú no. Tú estás viva. Vive sin miedo. Muchas gracias. Primero que todo les agradezco a todos y a todas por compartir, por compartirse, compartir problemas muy graves, nuestra historia, nuestra vida, y que frente a lo que dice la mamá de Lesbi, pues las redes, la comunidad, y no estamos solos, y no estamos solas, para podernos encontrar y para poder construir los espacios. Y con esto es importante sostener este tipo de espacios, de lugares donde podemos encontrarnos
y denunciar injusticias y también plantear sueños y esperanzas que son necesarias para seguir viviendo y pidiendo diferentes tipos de cuestiones, porque necesitamos y creo que nos comprometemos con poquito o con mucho con lo que estamos trabajando y soñando para otras cuestiones. Entonces agradecemos de parte del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, Construcción de Discursos y Prácticas, que su asistencia, a las profesoras que están en la mesa, a las investigadoras, a las pensadoras que nos han compartido, porque todas son pensadoras, todos somos pensadores, pero es que también eso ha llegado a negar la misma academia y el mismo país y el mismo estado, que algunos piensan y otros que no piensan. Todos somos pensadores y pensadoras para llegar a otras cosas que realmente necesitamos. Y pues les agradecemos por parte del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación, en especial a nuestras compañeras Francesca Gargallo, Gabriela Delgado Ballesteros, Gabriel Ortuño, Concepción Báez Medina, María Adi Minerva Cantero Márquez, y a todos ustedes por estar aquí, ya que el conocimiento viviente y política de los feminismos pues es necesario, porque necesitamos justicia pues para nuestra nación, para México. Muchas gracias por estar aquí con nosotras en este momento. Y estamos por todos lados dispersos, pero aquí estamos. Gracias. ¿Dónde está la tierra? A través de la ley de las imágenes, hay 4 un experimento para detenerlos, y los indígenas lo que hicieron fue esconder, que es lo que se sabe, ¿no?, en todas las iglesias construidas, principalmente en las comunidades que funcionaron de la conquista, ¿no?, construirlas con su propio material, y los altares que siguen, los indígenas todavía seguían adorando a las deidades, pero los españoles empezaron a poner otro orden, de otra manera. No, pues muchas gracias. Trataron factores de poder no fue para tratar de que las que no permitían se separaran generar conflicto de una nación que tiene aspectos negativos de
Hay un sector que ha usado para atacar. ¿Cuál es el paseo de los está en su casa, los nombres como organización. Yo creo que parte del resto es empezar a poder Esos son los se va a publicar. No, y ustedes que tenían que irse Esto es organización, no personas, es organización. Hicimos muchas cosas aquí. Hicimos las marchas, hicimos toda la victoria. Pero antes estuvimos la marcha y todo eso. Si esa imagen ya Sí, claro que sí. Saludos. Estamos encantados, ¿eh? El 3 de mayo, pues muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo. Espero que haya sido lo que haya. Espero que también me llame que es una vez. Cuando digo a los sí espero que antes de su Pues muchas gracias. ¿Mande? Pues no, todavía no. Espero algún día, pero no. Soy activista. ¿De derecho? Activista de aquí de la el grupo de expertos. Sí. Esa es otra de las cosas. El grupo de expertos, pues finalmente después de que también tuvimos pues podríamos hacerlo. Sí, podríamos hacerlo en algún momento. Sí, claro. Después de ese grupo no. Si quieres te lo anoto y te ponemos la página de no te dejan negociar. O sea, ya no es manera de negociar. Pero no llegan entonces el grupo de expertos lo que está trabajando. Es lo que hablamos. Entonces, pues, desde los También, estén bien. Solo son José Carlos. Muchos de los cuentos más maravillosos que aprendimos nos contaron Los niños. de sexto año. Como el famoso nuevo cuento de Caperucita, ¿sí lo sé? No, lo escuché. Te voy a contar. A ver qué. Sí, Caperucita llega al bosque, ve al lobo y se lo come. Y eso lo hizo una niña de 5 años. O sea que ya el lobo no existe y ya se lo come. ¿Qué se lo comió? Pero es que déjame revisar nada más a ver si entiendo. Sí. Es más Buenaventura. Es JC
cf.buenaventura@gmail. La página del seminario se llama Perspectivas Críticas en la Educación y soy José Carlos Buenaventura. ¿A la facultad? Sí, en pedagogía. Yo estudié pedagogía aquí en la facultad. Pues me voy a comunicar contigo. Sí. ¿Quieres que te dé una noticia para mi nombre? Es Si quieres apuntarlo ahí. Carlos Mayas. O sea, el plural de mayas. La palabra mayas en el idioma maya es Carlos Mayas. Cuando tú quieras, te preguntan, ¿hablas maya? Y dices, los mayas en el idioma maya se dicen Mayas, y me apellido Carlos Mayas Patiño. Ok. Mi correo electrónico es. Será corregido. Luego sí pasa. Ok, sí. Es Carlos Mayas Patiño. Sí. Muchísima fuerza, gracias. Carlos Mayas Ya me reencuentro de hacer notificar que no haya nadie. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Muchísimas gracias. Yo te escuchaba en la plática que viene. Muchas gracias por todo, como siempre. ¿Ya no trajeron el libro que iban a ver si vendían? Lo de la revista. Encuentros en la Torre 2 Humanidades. Allá. En el CIAL. Se Se llama Pensares y Quehaceres. Y Ajá. es el dossier dedicado a estudios felices. Franca, yo vengo de Mérida, de la Universidad Autónoma de Yucatán, soy Javier Construido de Ingeniero. Quería ver cómo te puedo contactar, porque tenemos el programa de transmisión de estudios también, luego hacemos comercial. Muchas gracias. Fran, y es que pasa en todos lados, ¿no? En las autoridades. @gmail. Y tienen una red de Que estés bien. Cuídate. Salvo sus compañeros y eso es calificación. ¿Ya? Pues tienen que ver. ¿Ya la pagaste? Tenga. ¿Cómo no? Bien. Pues sí, nos echamos unas 3 horas. Sí, es lo que vi. Lo que dije. Pues ahí sabes, ¿ves? Un tiempo. 2:52. Está bien que No participé. Pero estuvo bien. sí, Ya te agarraste de tu bandera. que las competencias. No, todo.